La confiabilidad de las fuentes de información. ¿Cómo yo establezco esa confiabilidad? Interna, por ejemplo, este es el caso de nóminas, me baso solo en la nómina. ¿Qué otra cosa? Otra fuente. Pues se da cuenta aquí, de mayor confianza y de menor importancia. ¿Por qué es menos importante la nómina cuando hago revisión de nóminas? Puede ser alterada, puede ser... Entonces, ¿qué puedo hacer para que sea más confiable? ¿Qué puedo hacer para que sea más confiable? Información interna y externa, combinar eso. ¿Cómo obtengo la información externa en el caso de nóminas? Pido que el banco me genere un listado de todos los acreditamientos efectuados y verifico esa información. ¿Qué otra cosa se les ocurre? El IX, por ejemplo, pagos al IX desde las... ¿Por qué? Por ejemplo, se los pongo así, el primer caso de fraude que yo recuerdo hace muchas lunas atrás, ya le he entrado la verdad. El tema con eso es, ¿qué pasó? Un mensajero hizo quebrar una empresa con el pago de impuestos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Recuerdan cuando los impuestos los llevaba a finanzas públicas? ¿Qué es lo que pasó con él? Él venía y le decía, mire, aquí hay un cheque de gerencia a nombre de Banco X, o sea, el cheque iba girado, Ancor, compre 2 cheques de caja y paga el IVA y después sobre la renta. Paga tal impuesto y paga. Le daban, ¿por qué? Porque lo que hacían era que llegaba con el cheque a nombre del Banco X. Decía, mire, necesito cheques de caja para pagar los impuestos. Iba con 2 cheques a finanzas y paga los impuestos. Lo que se dio cuenta el mensajero fue que a veces no había sistema, que las cajotas grandotas, apoyaban las cosas, no funcionaban. Entonces, ¿qué es lo que hacía el receptor pagador? Un sello y una firma. Y ahí está, ya está pagado el impuesto. Me dio cuenta que el contador no aceptaba, y ¿qué es lo que hizo él? Pues en ese tiempo, un sello de 25 centavos, se iba al banco, compraba los cheques de caja, sí, pero uno para él y otro para un tercero, esparcía la plata, llegaba con contabilidad de gente que no había sistema, como era algo normal, ya venía un sello puesto. Como ese tiempo era poco flexible o como era difícil averiguar, o sea, si ya estaban pagados los impuestos porque no había un sistema, una consulta en línea, ¿qué es lo que pasó? Pasaron 2 años, les cayó el reparo, tenían 24 meses de no pagar impuestos, más multas, más recargos, más todo lo demás. La empresa quebró. Y eso lo hizo un mensajero. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes con la información interna? Ahora hay más métodos de verificación. Así que miren, hice una retención y aquí está el impreso. ¿Cierto? ¿Hay maneras de verificar? Sí, verifiquemos. O sea, no nos quedemos con los datos que nos dan. ¿Sí? Hay muchos métodos de verificar ahora por la información. Si nos quedamos con los reportes que nos da la persona que estamos auditando, le vamos a creer todo lo que nos dice. ¿Sí? Tenemos que verificar para obtener suficiente información para verificar la confiabilidad de la fuente de información, cruzar datos. ¿Sí? No nos podemos quedar con lo que nos dice. Por ejemplo, aquí lo mismo, es el cruce. Y la externa, normalmente, por sí sola, es más confiable. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Normalmente mandamos a pedir, ¿qué? Estados de cuenta, mandamos a pedir confirmaciones de saldo, mandamos a pedir, etcétera, etcétera. ¿Sí? O hay algunas encuestas donde normalmente colocamos alguna información importante, satisfacción del cliente, etcétera. ¿Por qué nos puede servir eso? Imaginemos una encuesta de satisfacción al cliente. ¿Cómo la podríamos usar para verificar, por ejemplo, algún fraude en ventas o un fraude de servicios? ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Cómo se les ocurre? Una encuesta de servicio. ¿Cómo se les ocurre? Lo han visto pasar, pero no lo utilizan. Lo que hablábamos la semana pasada, por ejemplo, la evaluación de clima laboral. ¿Cómo puedo determinar qué áreas son más susceptibles al fraude? Vamos por eso. Estábamos en la línea de recursos humanos. ¿Cómo una encuesta de clima laboral o de cultura me sirve para determinar cuáles son mis áreas más expuestas al tema fraude? Esta parte la vamos a hacer un poco rápida porque realmente hay mucha información ahí, el documento se va a pegar en internet y realmente lo pegamos ahí para que lo tengan para leer, para no incumplir algunos temas de